Si observa los mercados globales en este momento, está presenciando la mayor realineación del poder y la seguridad del comercio internacional desde la caída del muro de Berlín. Está presenciando cómo la arquitectura fundamental de la economía global se desmorona y se reescribe en tiempo real. Durante toda su vida, el sistema comercial global giró en torno a un único e innegable centro de gravedad, Estados Unidos. Pero hoy, el mapa del mundo acaba de ser rediseñado y Estados Unidos ha sido completamente borrado del centro en una maniobra maestra coordinada y absolutamente devastadora de guerra diplomática y económica. El primer ministro canadiense Mark Carney acaba de anunciar la formación de una nueva y extensa coalición plurilateral de 40 naciones. Más de 40 países que abarcan la Unión Europea, el Acuerdo Transpacífico y grandes mercados emergentes del sur global han acordado oficialmente integrar sus cadenas de suministro, compartir minerales críticos y sincronizar sus bases industriales de defensa. No solo firmaron un acuerdo comercial, sino que construyeron una fortaleza y dejaron fuera de ella a Donald Trump. En los próximos minutos les explicaré con precisión cómo ocurrió este histórico colapso sin precedentes de la influencia estadounidense. Les mostraré las maniobras exactas que Mark Carney realizó a la sombra de Davos para superar por completo a la Casa Blanca. Les explicaré los miles de millones de dólares que se están desangrando de la economía estadounidense en estos momentos. Y lo más importante, les contaré con exactitud cómo la obsesión de Donald Trump con su propio ego está a punto de encarecer significativamente su vida, sus compras y su futuro. Están presenciando el desarrollo de la historia. Y estás viendo que esto sucede porque un hombre pensó que podía intimidar al mundo y otro hombre decidió demostrar que estaba equivocado. Para comprender la aterradora magnitud de este momento, hay que observar la cadena exacta de acontecimientos que nos trajo a esta mañana. Hace apenas unos días, el presidente Donald Trump creía tener la máxima influencia. Observó la profunda integración de la economía norteamericana y decidió usarla como arma. Recurrió a sus redes sociales y amenazó con un arancel devastador del 100% sobre todos los productos canadienses. No solo amenazó la economía canadiense, se esforzó por insultar su soberanía fundamental. Se refirió públicamente al primer ministro Mark Carney como gobernador. Insinuó con vehemencia que Canadá no era más que el estado número 51, un territorio subordinado y débil que solo existía porque Estados Unidos lo permitía generosamente. Amenazó con que si Canadá se atrevía a buscar acuerdos económicos independientes con China o cualquier otro país, los aplastaría. Creyó que podía intimidar a un país del G7 de la misma manera que intimida a un contratista local en una operación inmobiliaria. Exigió una sumisión absoluta e incuestionable. Pero Mark Carney no es una estrella de telerrealidad. No gobierna por impulsos ni se deja llevar por el pánico cuando un abusador empieza a gritar. Es un exbanquero central respetado mundialmente y con profundos contactos. Comprende el intrincado entramado del sistema financiero global mejor que casi nadie, y lo digo como alguien que pasó 8 años navegando por ese mismo sistema desde el despacho oval. Carney no salió en televisión a insultar. No publicó un mensaje furioso a las 2 de la mañana. Empacó un maletín. Voló al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y desmanteló con calma el imperio estadounidense delante de todo el mundo. Es necesario comprender exactamente lo que ocurrió en esa sala de Davos, porque quedará grabado en la historia durante los próximos 100 años. Mark Carney subió al escenario mundial y pronunció un discurso que conmocionó a todas las capitales financieras del planeta. No ofreció los argumentos políticos habituales. Ofreció un elogio al viejo orden mundial. Carney miró a la élite global y declaró que la era de la hegemonía estadounidense posterior a la Guerra Fría había experimentado una ruptura, no una transición. Denunció con valentía la hipocresía de grandes potencias como Estados Unidos, que utilizan la integración económica como arma, los aranceles como herramienta de coerción y tratan las cadenas de suministro globales como vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas. Y luego empleó una metáfora que rompió por completo el hechizo que Donald Trump había lanzado sobre la economía global. Hizo referencia a un famoso ensayo sobre un humilde verdulero que vivía bajo un régimen autoritario. Todos los días, el verdulero coloca un cartel propagandístico en su escaparate, no porque lo crea, sino simplemente para evitar problemas con el abusador al mando. Carney miró a las cámaras y dijo que durante años, potencias intermedias como Canadá habían estado poniendo el cartel en la ventana. Habían estado jugando con la ilusión de que Estados Unidos era un socio confiable y basado en reglas. Y luego, con todo el mundo observando, Carney anunció que Canadá retiraba el cartel. Declaró que Canadá y la alianza de potencias intermedias
ya no se someterían a los caprichos caóticos de una superpotencia en decadencia. Anunció que las potencias intermedias realmente tienen la capacidad de dejar de fingir que nombran la realidad y de construir su propia fuerza actuando juntas. Donald Trump quería su misión. Mark Carney le dio una revolución. Y no fue solo un discurso. Fue el lanzamiento de un golpe económico devastador y altamente coordinado. Analicemos la enorme cantidad de ingresos que se están acumulando en este momento debido a la asombrosa reasignación de capital, diseñada exclusivamente para eludir a Estados Unidos. El primer ingreso masivo es la transformación radical del gasto global en defensa. Durante décadas, la industria de defensa estadounidense ha dominado por completo el mundo. Si querías aviones de combate avanzados, sistemas de radar o equipo militar, comprabas productos estadounidenses. Presencié esa dinámica de primera mano durante mi presidencia. Pero Carney dio la vuelta a la tortilla. Recientemente lanzó una estrategia industrial de defensa de $180.000 millones para Canadá. Pero lo más importante de esta estrategia es que Canadá acaba de unirse oficialmente al Acuerdo de Adquisición Segura de Defensa de la Unión Europea. ¿Saben lo que eso significa? Significa que esta nueva alianza de 40 países está certificando de forma cruzada a sus contratistas de defensa. Una empresa aeroespacial europea, un fabricante canadiense de drones y una empresa australiana de robótica ahora pueden pujar por los enormes contratos militares de la otra sin ninguna fricción, excluyendo por completo a gigantes estadounidenses tradicionales de la defensa como Lockheed Martin y Boeing. Están creando una cadena de suministro de defensa de circuito cerrado. El complejo militar industrial estadounidense acaba de perder su monopolio de la noche a la mañana. Todo porque Trump no pudo dejar de tratar a sus aliados más cercanos como enemigos. La segunda receta es el control absoluto sobre el futuro de la tecnología. El mundo moderno funciona con minerales críticos. Se necesitan litio, cobalto y tierras raras para vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes y toda la revolución de la inteligencia artificial. Bajo el liderazgo de Carney, esta nueva coalición de 40 naciones ha formado oficialmente un club exclusivo de compradores con base en el G7. Están uniendo sus recursos para asegurar las líneas de suministro globales de estos materiales, construyendo así una enorme barrera de protección en torno a sus sectores manufactureros de alta tecnología. Si las empresas tecnológicas estadounidenses de Silicon Valley quieren acceder a los minerales críticos extraídos en Canadá o Australia, ahora se encontrarán en la parte final de la fila, pagando una prima enorme mientras la alianza de 40 naciones comparte recursos libres de aranceles. Trump pensó que podía mantener al mundo como rehén con aranceles al acero, así que Carney tomó el control de los verdaderos cimientos del siglo XXI. El tercer recibo es el brutal giro interno. Tras la amenaza de Trump con un arancel del 100%, Carney no solo miró hacia afuera, sino hacia adentro. Inmediatamente lanzó una agresiva doctrina de compra canadiense, construye canadiense. Este es un giro estructural total que nos aleja de la dependencia de los proveedores estadounidenses. Carney ordenó que miles de millones de dólares en nuevas viviendas, infraestructura y proyectos nacionales se construyeran utilizando exclusivamente acero, aluminio, madera y trabajadores canadienses. Para las fábricas estadounidenses en Ohio, Pensilvania y Michigan, que dependen de la exportación de esos mismos materiales a través de la frontera norte, esto es una sentencia de muerte. Los pedidos se están cancelando mientras hablamos. Se están recortando los turnos. Trump prometió reactivar la manufactura, pero su imprudente discurso acaba de destruir para siempre el mayor mercado de exportación que la clase trabajadora estadounidense haya tenido jamás. El cuarto recibo es la fuga de capitales silenciosa que ocurre a puerta cerrada. Mientras Trump publicaba furioso en su aplicación de redes sociales, Mark Carney se encontraba sentado tranquilamente en salas de juntas en Suiza, reuniéndose con líderes empresariales globales que representan una capitalización de mercado combinada de más de $10 billones. Carney miró a estos directores ejecutivos a los ojos y les ofreció algo que Donald Trump es completamente incapaz de ofrecer: estabilidad absoluta. Destacó la calificación crediticia AAA de Canadá, la relación deuda neta PIB más baja del G7 y un sistema bancario que no colapsa cada 5 años. Y el dinero se está moviendo. Estamos viendo informes en tiempo real de una inversión extranjera directa masiva que se aleja de la volatilidad de Estados Unidos y fluye directamente hacia los sectores canadienses de energía, computación cuántica y tecnología sanitaria. Los inversores inteligentes saben que un país gobernado por rabietas nocturnas
no es un lugar seguro para invertir miles de millones de dólares. Y la quinta prueba es el colapso total de la influencia diplomática estadounidense. En tan solo las últimas semanas, mientras Washington se ha visto paralizado por luchas internas y guerras comerciales, Canadá se ha diversificado despiadadamente. Firmaron un nuevo acuerdo con China para acceder a 7,000 millones de dólares en mercados de exportación. Firmaron una nueva y masiva alianza con Qatar para profundizar los lazos comerciales y de defensa. Están construyendo activamente un puente entre el Acuerdo Transpacífico y la Unión Europea, creando un nuevo bloque comercial colosal de 1.500 millones de personas. Cada vez que Trump intenta construir un muro, Carney simplemente construye un puente justo encima, conectando al resto del mundo y dejando a Estados Unidos solo en la oscuridad. Así es como se ve un líder auténtico y altamente competente cuando se le acorrala. Hay que observar el angustioso contraste entre estos dos hombres. En Washington tenemos a un presidente que, según se informa, les grita a sus asesores, les lanza papeles y trata desesperadamente de encontrar la manera de obligar al mundo a respetarlo. Es completamente reactivo. Escala la situación con amenazas ciegas, asumiendo que el mero tamaño de Estados Unidos acabará obligando a todos a doblegarse. Gobierna mediante el caos, el miedo y una profunda inseguridad. En Ottawa, tenemos a un primer ministro que no alza la voz. Opera con la fría y letal precisión de una hoja de cálculo. No lucha contra Trump según sus propios términos. Simplemente altera las matemáticas de toda la economía global para que las amenazas de Trump se vuelvan matemáticamente irrelevantes. Carney no actúa movido por la ira. Actúa movido por una profunda necesidad pragmática de proteger a su nación de un vecino inestable. Pero necesitas entender cómo esta enorme partida de ajedrez geopolítica de alto nivel va a impactar violentamente tu vida cotidiana porque eres tú quien va a pagar la factura de la catastrófica arrogancia de Trump. Mientras esta alianza de 40 naciones construye sus cadenas de suministro paralelas, la era del comercio global barato y sin fricciones está completamente muerta. Estamos entrando en una era de severa fragmentación económica y la fragmentación es increíblemente cara. Cuando las empresas estadounidenses se ven repentinamente excluidas de las nuevas redes globales de compras, cuando tienen que luchar para encontrar nuevos proveedores de autopartes, productos electrónicos y materias primas, porque las antiguas rutas canadienses están bloqueadas por aranceles recíprocos y nuevas alianzas globales. El costo de producción se va a disparar, y las corporaciones no absorben esos costos. Te pasan cada centavo directamente a ti. Imaginen que van a entrar a un concesionario de autos el mes que viene. La cadena de suministro automotriz norteamericana, profundamente integrada, donde las piezas solían cruzar la frontera media docena de veces antes de que un auto estuviera terminado, está siendo destrozada. Los fabricantes de autos no pueden fabricar autos sin esas piezas. Verán lotes vacíos, verán sobreprecios desorbitados. Una camioneta pick-up estándar podría ver su precio dispararse miles de dólares de la noche a la mañana, simplemente porque Donald Trump decidió hacerse el duro con la frontera canadiense. Imaginen ir al supermercado. El costo de las importaciones agrícolas, el costo del empaque, el costo del combustible necesario para transportar esos productos. Todo se disparará a medida que el dólar estadounidense pierda su dominio indiscutible y la inflación regrese con fuerza. Los aranceles que Trump impone son esencialmente un enorme aumento oculto de impuestos para la clase media estadounidense. Es una carga económica que recae directamente sobre sus hombros para subsidiar una estrategia política fallida. Y piensen en su jubilación. Si tienen un plan 401k, este está fuertemente invertido en el mercado de valores estadounidense. Pero el mercado de valores estadounidense se basa en el supuesto de crecimiento global y acceso a los mercados globales. Si 40 de las naciones más ricas y avanzadas del planeta decidieran crear un universo económico alternativo que no incluyera a Wall Street, las proyecciones de crecimiento a largo plazo de las empresas estadounidenses se desplomarían. Los gigantes tecnológicos, los fabricantes, las empresas de logística, todos sufrirían un duro golpe. Verían cómo se desvanecían los ahorros de toda su vida porque el presidente de Estados Unidos no pudo evitar usar la diplomacia como una promoción de lucha libre profesional. ¿Y qué pasa ahora? Estamos entrando en la fase más peligrosa e impredecible de todo este colapso. El statu quo se ha desmoronado y 3 escenarios aterradores se desarrollan a puerta cerrada. El escenario A es la rendición económica total. El aplastante peso económico de la coalición de 40 naciones de Carney desploma la bolsa estadounidense. El Dow Jones cae miles de puntos a medida que se impone la realidad del aislamiento global.
Los directores ejecutivos de las mayores corporaciones estadounidenses entran en el despacho oval, y conozco bien ese despacho oval, y le dicen a Trump que si no retira los aranceles y se disculpa, la economía entrará en una depresión inmediata. Trump se ve obligado a una humillante retractación pública. Revoca los aranceles, pero el daño a la credibilidad estadounidense es permanente. El mundo sabe que puede ser derrotado. El escenario B es la escalada autoritaria. El ego de Trump se niega rotundamente a aceptar la derrota a manos de un hombre al que llamó gobernador. En lugar de ceder, redobla la apuesta. Declara una emergencia nacional generalizada. Intenta congelar los activos canadienses en Estados Unidos. Militariza por completo la frontera norte, cerrando todo el tráfico comercial en un intento desesperado por privar de alimentos a Canadá. Pero esto desencadena una catastrófica recesión mundial inmediata. La Alianza de 40 Naciones sanciona oficialmente a Estados Unidos. Estados Unidos se convierte en un paria económico atrapado en una espiral inflacionaria mortal de su propia creación. El escenario C es el motín del Estado profundo. El establishment político y militar estadounidense, aterrorizado por el repentino colapso de sus redes de defensa globales y el cegamiento de su aparato de intercambio de inteligencia, actúa discretamente para despojar al presidente de su autoridad. El Congreso intenta aprobar una legislación a prueba de veto que elimina la capacidad de Trump para imponer aranceles de emergencia. El Partido Republicano se fractura violentamente entre los leales que quieren incendiar el mundo para el ego de Trump y los pragmáticos que quieren salvar la economía estadounidense. Estados Unidos se hunde en una crisis constitucional paralizante, mientras el resto del mundo simplemente sigue adelante sin nosotros. Independientemente del escenario que se presente, una verdad absoluta permanece. El siglo estadounidense ha terminado. No terminó con una guerra apocalíptica masiva. No terminó con una invasión hostil. Terminó porque un primer ministro canadiense, educado y brillante, miró a un presidente estadounidense ruidoso y caótico y dijo con calma, no. Mark Carney acaba de demostrar que el mundo no necesita a Estados Unidos para funcionar. Demostró que la estabilidad, la inteligencia y el respeto mutuo son armas mucho más poderosas que las amenazas estridentes y los aranceles vanos. Construyó un bote salvavidas para la economía global y ahora lo está alejando del barco que se hunde del experimento estadounidense. Mientras observa cómo suben los precios, cómo se paralizan las fábricas y cómo el mundo le da la espalda a Washington, debe hacerse una pregunta muy difícil. ¿Es esta la grandeza que le prometieron? Estás viviendo un punto de inflexión fundamental en la historia de la humanidad. El mapa ha sido rediseñado y te encuentras en el lado equivocado de la frontera. Seguiremos monitoreando esta situación que se deteriora rápidamente minuto a minuto. Estamos observando los mercados de divisas, estamos observando las cadenas de suministro y estamos observando las frenéticas y desesperadas acciones de la Casa Blanca. Los grandes medios de comunicación tienen demasiado miedo de contarte lo mal que Estados Unidos acaba de perder esta batalla, pero te daremos la verdad cruda y sin filtros. Suscríbete ahora mismo, activa tus notificaciones. No te pierdas la próxima actualización porque las consecuencias económicas de esta nueva alianza de 40 naciones afectarán tu cuenta bancaria más rápido de lo que imaginas. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Mark Carney salvó la economía global o simplemente inició la última guerra comercial? ¿Culpas a Canadá por protegerse o culpas a Donald Trump por alejar a nuestros aliados más cercanos? Leo todos los comentarios y quiero saber exactamente cuál es tu postura. Mantente alerta, mantente informado.